Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer una copa de chocolate con nata. Hoy les traigo una receta para los amantes del chocolate. Y es una copa de chocolate con nata al estilo de la legendaria y clásica Dalky. Lo mejor de esta receta es que puedes usar el chocolate de tu preferencia, ya sea chocolate oscuro, chocolate con leche, el que tú quieras y el que tengas a mano. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Estas son de esas recetas que me encantan porque son rápidas, fáciles y gustan a grandes y a chicos. Así que vamos con la receta. Copa de chocolate con nata al estilo Dalky. La cantidad de ingredientes, al igual que la respuesta a las preguntas frecuentes, la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. También en la app de Ponquecitos and Cakes encuentras la receta escrita. Comenzamos batiendo enérgicamente nuestras yemas de huevo. Incorporamos el azúcar granulada y continuamos batiendo hasta que esté todo bien disuelto. Y ahora la maicena, y debemos batir enérgicamente y lo suficiente hasta que no quede ni un solo grumo y esté todo perfectamente integrado. En una pequeña olla colocamos la leche, puede ser leche entera o leche desnatada, la que tengas en casa, una ramita de canela para dar sabor y llevamos a calentar a fuego medio bajo. Removemos un poco para que la leche se impregne del delicioso sabor de la canela. Y una vez esté ligeramente caliente sin dejar hervir, bajamos del fuego. Retiramos nuestra barrita de canela y dejamos temperar un poco. Ahora vertemos la leche a la mezcla de los huevos, batiendo constantemente e incorporándola poco a poco. Es importante que la leche no esté muy caliente para que no se cocinen las yemas. Y una vez esté todo perfectamente integrado, regresamos la mezcla a la olla y llevamos a fuego lento, removiendo constantemente para que no se pegue nuestra mezcla. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más. Pasado unos minutos, observarás cómo empieza a espesar ligeramente nuestra mezcla y es el momento de retirarla del fuego. Estando aún caliente, vamos a incorporar nuestro chocolate, que deberá estar o picados en trocitos o si tienes puedes utilizar chocolate en gota, y removemos enérgicamente para que se integre todo muy bien. Es importante que si estás utilizando un chocolate que contiene azúcar, le coloques menos azúcar que la que indico en la receta. Y finalmente incorporamos la mantequilla cortada en cuadritos a nuestra mezcla. Removemos muy bien y esta le va a aportar un brillo sorprendente a nuestra crema de chocolate. Inmediatamente vertemos en nuestras copas o vasitos que hemos destinado para ello. El aroma y el sabor de esta crema es realmente delicioso, así que no te dejes tentar y espérate a que esté fría antes de disfrutarla. Esta receta te cunde para 6 copas de tamaño normal. Yo las he colocado en una copa bien grande que es para compartir o para los más golosos, por eso me ha alcanzado solo para 3 copas grandes. Ahora llevamos a la nevera por unas 2 horas antes de decorar. Para montar la nata estoy utilizando un procesador de alimentos con el accesorio que es para montar nata, pero también lo puedes hacer simplemente con la batidora de mano o la de pie utilizando el globo. Recuerda siempre tener tu nata bien fría para que monte mejor y que sea con por lo menos un 35% de materia grasa. Para que nuestra nata o crema de leche monte bien, debemos comenzar con una velocidad muy lenta. Una vez espume un poco, incorporamos el azúcar y vamos incrementando la velocidad hasta que esté completamente montada. Si quieres que tu nata quede aún más firme, puedes valerte de espesantes para nata. Recuerda que el uso de este espesante es completamente opcional. Estará lista cuando se hagan surcos y no batas en exceso para que no se corte. Una vez lista nuestra nata montada, vamos a colocarla dentro de una manga pastelera con una boquilla de pico rizado. Si no lo tienes, puedes utilizar simplemente una bolsa de congelar y cortarle una de las esquinas.
Sacamos nuestras copas de la nevera que ya estarán un poco cuajadas y colocamos sobre ellas un pequeño espiral que realizaremos con la bolsa de congelar o la manga pastelera. Para decorar puedes colocarle sprinkles, lacasitos, fideos de chocolate, algún tipo de golosina que tengas en casa o simplemente espolvorearla con un poquito de cacao y quedan estupendas. Llévalas a la nevera y disfrútalas bien frías, que es cuando están realmente deliciosas. Estas copas son un postre ideal para después de una comida o también te puede servir para merendar o disfrutar en cualquier momento. Esta copa se mantiene perfecta en tu nevera hasta 3 días. Es importante mantenerla siempre refrigerada, ya que nuestra preparación contiene huevo y productos lácteos. Puedes tener tus copas hechas y simplemente colocarle la nata y decorarla en el momento de servir. Espero te animes a realizar estas riquísimas copas y a disfrutar en familia. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. ¡Chao!